Buenas noches, vamos a continuar con el desarrollo de lo que es un CRUD básico que estamos intentando hacer con lo que es Adobe.net y el uso de lo que es el proveedor de datos de MySQL para que precisamente trabajemos con una base de datos en MySQL. ¿Listo? Entonces, bueno, estuvimos viendo la idea de seleccionar todos estos datos, ¿no? De esta base de datos donde se tiene algunas personas. Y lo primero que hicimos era trabajar con la conexión. Ya se ha explicado lo que es la cadena de conexión, cómo es la clase MySQL Connection. Se les ha compartido también un enlace para ver lo que es bueno, mayor documentación de estas clases, ¿no? Y bueno, ya hemos primero hecho una conexión. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es tratar de desplegar los datos así, pero esta vez aquí en la ventana. Ya, vamos a tratar de desplegarlos acá. O sea, vamos a hacer de un CRUD. No se olviden que la operación, las operaciones básicas de un CRUD, cuando hablamos de un CRUD, hablamos de hacer un create, hablamos de hacer un read, un update y un delete. Y lo que vamos a hacer ahora es esto, para desplegar los datos. Primero vamos a hacer un read. ¿Listo? Entonces, la idea es que lo vamos a desplegar esos datos. Perdón, se me fue. Nos vamos a desplegar esos datos en un data grid. ¿Listo? Ya. Vamos a trabajar con un data grid para desplegar los datos ahí. Entonces vamos a trabajar también con lo que es la interfaz. ¿Ya? Entonces voy a detener acá la aplicación. Y más o menos la idea es que bueno, vamos a agarrar acá lo que es un data grid y aquí lo vamos a cargar. ¿Listo? Aquí vamos a cargar los datos del select. ¿Ya? Le vamos a asignar un nombre a este data grid. Vamos a mostrar aquí ahora lo que es el código XAML. ¿Ya? Y vamos a cargar, reitero, vamos a hacer correr un select y lo vamos a desplegar acá. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es seguir esta teoría de acá. O sea, para desplegarlo acá, voy a volver a colocar esta diapositiva. Nosotros ahorita, bueno, estamos trabajando con un data grid en una aplicación de Windows Presentation Foundation, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a desplegar acá, es la idea final. Pero para desplegar aquí, previamente tengo que llenar un dataset, ¿no? O sea, este es un componente de Adobe.net, ¿no? Un dataset. Y para llenar este dataset, pues primero tenemos que hacer todo esto, el adaptador de datos, la conexión a la base de datos y la consulta, obviamente, ¿no? Tenemos que hacer todo este proceso, o sea, vamos a partir desde acá para llegar hasta aquí, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con todo esto para hacer el llenado de datos y después desplegarlo en ese data grid que tenemos nosotros, ¿listo? Entonces nos venimos acá, voy a escribir aquí un método que se llame select. Y luego ese método select lo vamos a llamar cuando la ventana se cargue. O sea, ¿puedo hacerlo dentro de un botón? Sí. Pero si lo tenemos en un método, pues no va a depender del botón. Podemos llamarlo después desde ese mismo botón, o como quiero llamarle en este caso yo, o sea, como queremos llamarle, pues podemos hacerlo directamente cuando la ventana se cargue. En el load podemos desplegar ese select. ¿Listo? Entonces me voy a escribir aquí un método que la vamos a llamar select. ¿Ya? Y acá vamos a trabajar. Entonces miren, primero de forma similar tenemos que realizar una conexión con la base de datos, ¿no? Bueno, vamos a volver acá, acá tenemos que realizar esa conexión. Ya, lo vamos a ver desde acá de la diapositiva nomás ya. Entonces tenemos que realizar la conexión a la base de datos. Para eso, similar a lo que hemos hecho, pues tenemos que crear el objeto. Igualito me voy a copiar acá. Ya, un objeto de la clase MySQL Connection
que ya está agarrando esta cadena de conexión, que está definiendo los parámetros de la base de datos a la cual se va a conectar. ¿Listo? Obviamente siempre vamos a trabajar con un try catch, ya, porque hay aquí conexión a base de datos y bueno, si hay una excepción, pues acá vamos a mostrar un mensaje. Y habíamos dicho en la clase anterior, cuando hemos hecho la conexión, que se genere o no se genere una excepción, siempre es necesario cerrar la conexión, ¿no? Entonces con un bloque finally, ¿ya? Esa va a ser la estructura que vamos a manejar siempre, ¿no? ¿Ya? Al final siempre tenemos que cerrar la conexión. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser la consulta? Miren, aquí voy a armar una consulta para seleccionar a las personas. Podría ser acá, como estoy aquí, un select asterisco, pero lo voy a decorar un poquitito. Ya, vamos a jugar con alias. Y de persona, ya, para que nos salga un poco más bonito. Simplemente estoy jugando con la consulta, ya. El CI, por lo menos así. Y luego el primer apellido, as, que nos salga así. El segundo apellido. Ya. Estoy jugando con alias para que cambien los nombres de las columnas y obviamente nos muestre así, ¿no? Nos muestre así las columnas. ¿Ya? Luego tenemos la fecha de nacimiento. Estoy seleccionando esto. No, podemos jugar con el estado, ¿no? Bueno, vamos a jugar después con el estado y vamos a probar. Ya, simplemente esto sería de la tabla persona y obviamente simplemente vamos a seleccionar aquellas personas cuyo estado sea igual a 1. Les había hablado que esto, el 0 son los que están con eliminación lógica, ¿no? Y los 1 son los que están activos. Y acá podemos hacer adicionalmente un order by, lo vamos a ordenar por el apellido, por el primer apellido y luego los nombres, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿no? Esa es la consulta que vamos a desplegar. Ya son 201 registros, ¿no? Esa consulta la vamos a definir acá en una cadena. ¿Ya? Y esta cadena la vamos a escribir como un literal textual, no como un literal regular, porque la quiero manejar así en multilínea, así como está esto. ¿Ya? Si no le coloco el arroba, pues lo va a agarrar como un literal regular y no me va a aceptar, ¿no? Así que mi cadena, mi string sea así multilínea. Yo lo quiero manejar así, tal y cual. Siempre escriban la consulta aquí en el editor primero, prueben que funcione y recién la van a copiar acá. No van a escribir la consulta aquí directamente porque la verdad, pues aquí puede haber el error, ¿no? Alguien en vez de escribir el select se lo puede escribir así, ¿no? Entonces, aquí lo interesante de escribirla es que luego la podemos ejecutar y con eso garantizamos que la consulta está bien. Ya, si la consulta está bien, pues la pegamos acá. Y reitero que si le quito esta arroba no me va a aceptar multilíneas, ¿no? Ya me va a salir error en C#, ¿no? Ya me sale errores. Pero si quiero escribirla así como multilínea, pues le coloco una arroba. El arroba dice que lo que hace es volver una cadena como un literal textual, no regular, ¿no? Y ya no acepta caracteres de secuencia. ¿Listo? Bien, estamos ahí. Esta sería la consulta.
¿Listo? Ahora, para que nosotros ejecutemos una consulta, ¿ya? Tenemos acá en las diapositivas, habíamos hablado y hemos visto que para ejecutar los comandos y las consultas tenemos que utilizar un objeto de la clase MySQL Command. Este es el que ejecuta las instrucciones SQL. Entonces, para ejecutar cualquier consulta nos vamos a definir un objeto de la clase MySQL Command. Yo le voy a llamar comando. ¿Ya? Este ejecuta consultas. ¿Ya? Ahora, este comando de momento es un objeto, o sea, este objeto de la clase MySQL Command no tiene ninguna relación con la conexión. O sea, es cualquier otro objeto independiente. Si bien aquí tengo una conexión que está apuntando a este servidor, en ningún momento se está relacionando este comando con esta conexión, ¿no? Porque podría tener varios objetos de la clase MySQL Connection apuntando a distintas bases de datos. Entonces tengo que decir que este comando, cuando ejecute una consulta SQL, todavía no la estamos ejecutando ni nada por el estilo, pero cuando ya ejecute la consulta SQL, pues se relacione con esta conexión, o sea, la ejecute acá en esta conexión que está apuntando con este parámetro esta base de datos. Entonces, para relacionar todo objeto de la clase comando, aquí voy a colocar comentarios mejor. Creamos el comando para ejecutar consultas de SQL. Y lo que vamos a hacer aquí es relacionamos el comando con la conexión. Ya, tengo que relacionar. Entonces, para relacionar, pues todo objeto de la clase MySQL Command tiene una propiedad que se llama connection. ¿Listo? Y este connection apunta a un objeto de la clase MySQL Connection. O sea, le puedo decir connection va a ser igual a esta conexión. Y con esto ya estamos diciendo que este comando que acabamos de crear, pues cuando ejecute una consulta, la va a ejecutar para esta conexión, que es esta de acá, que está apuntando obviamente a esta base de datos persona, a este servidor y todo lo demás. ¿Ya? Con eso relacionamos. Hasta ahí tenemos el comando creado, tenemos lo que es el relacionado con lo que es la conexión. Ahora le vamos a asignar la consulta. ¿Ya? Para asignar la consulta, ¿ya? Consulta SQL, todo objeto de la clase MySQL Command tiene una propiedad que se llama command text. Y esto es una cadena que apunta a una consulta, que en este caso la consulta está ya almacenada acá. Hemos decidido crearnos acá la consulta, ¿no? Entonces ese command text va a ser igual a la consulta que ya tenemos creada. Entonces con esto le estamos asignando esta consulta a este comando. ¿Listo? Ahora, para ejecutar la consulta tiene que estar abierta la conexión. ¿Ya? Cuando vamos a ejecutar cualquier consulta tiene que estar establecida la conexión ya a la base de datos. ¿Cómo establecemos esa conexión a la base de datos? Pues abriendo la conexión. Ya hemos visto acá en el anterior video cómo se abre, cómo se establece la conexión, ¿no? Con el servidor, con un connection.open. Entonces aquí vamos a abrir la conexión. Establecemos la conexión con el servidor. Con esto, la conexión está abierta. Si la conexión está abierta, pues tendríamos que ejecutar la consulta, el comando. Tendría que ejecutar la consulta SQL. Ahora aquí hay algo, ¿ya? Teniendo establecida la conexión, obviamente aquí vamos a ejecutar ahorita una consulta SQL, ¿ya? El resultado de esa consulta SQL, que es un select, digamos que nos va a dar esto, lo tenemos que pasar a un adaptador de datos. Ya, para que de ese adaptador de datos recién lo llevemos al dataset.
¿no? Es lo que nos dice esto. Estableciendo toda la conexión y ejecutando la consulta, digamos esto se va a ejecutar así. Perdón, se borra acá. Entonces ejecutando esto, todo esto lo tenemos que vaciar a un adaptador de datos. Del adaptador de datos recién tenemos que llevar a lo que es el dataset para que luego lo despleguemos acá a la interfaz. Entonces, antes de ejecutar, o sea, la conexión ya está abierta. Antes de ejecutar, vamos a crear ese adaptador de datos. ¿Ya? Ese adaptador de datos, acá, es un objeto de la clase MySQL Data Adapter, ¿no? Es esta de acá. MySQL Data Adapter, esa es la clase. Pues miren, voy a crear un objeto de la clase MySQL Data Adapter. Adaptador le voy a llamar, para que nos familiaricemos con esta imagen de acá, ¿no? El adaptador de datos. ¿Ya? Ahora, aquí hay algo interesante que en la sobrecarga de los constructores que tiene este objeto de la clase MySQL Data Adapter, ¿ya? O sea, este adaptador. Si la conexión está abierta y hay un comando así definido con su consulta con la conexión, en una de las sobrecargas de los constructores que tiene este MySQL Data Adapter, se le puede pasar como parámetro un objeto de la clase MySQL Command. O sea, le podemos pasar el comando acá. ¿Ya? Siempre y cuando la conexión está abierta. ¿Qué hace esta línea de código? Si la conexión está abierta, ya ejecuta la consulta. Ejecuta la consulta SQL, o sea, hace más o menos algo así. Y esto, el resultado ya lo pasa al adaptador de datos. O sea, ejecuta la consulta y el resultado ya lo agarra acá en este adaptador de datos. Ejecuta la consulta SQL y llena el adaptador de datos. En una sola línea de código, siempre y cuando la conexión esté abierta, aquí voy a escribir esto, la conexión con la base de datos debe estar previamente abierta. Entonces, en esta línea, siempre y cuando la conexión esté abierta, pues pasándole el comando ya se ejecuta la consulta SQL, todo esto se ejecuta y el resultado de esta consulta ya está aquí en el adaptador. O sea, en una sola línea hemos llegado hasta acá. Lo único que nos faltaría es pasar de aquí a aquí y luego de aquí a aquí, ¿no? Pero ya está hasta acá. Entonces, reiterando acá, bueno, hemos definido la conexión, la consulta y un comando para ejecutar la consulta, el cual hemos asociado a la conexión. Le hemos asociado la consulta, abrimos la conexión y en esta sola línea se ejecuta la consulta y el resultado de esa consulta ya pasa al adaptador. ¿Listo? Ahora nos tocaría pues llenar el resultado de esa consulta a un dataset y de este dataset recién lo podemos llevar a la interfaz. ¿Listo? Del dataset, vamos a ver acá, pues tenemos nosotros varios componentes, o sea, tenemos varias clases, ¿no? Entonces, este dataset está orientado a modelar toda una base de datos. O sea, varias tablas o resultados de varias tablas los podría modelar en un objeto de la clase dataset. ¿Ya? Pero en nuestro caso, estamos apuntando a una sola tablita. Entonces, no vale la pena de momento utilizar un dataset así, porque está orientado a modelar toda una base de datos con sus relaciones y todo lo demás. Lo podemos vaciar, o sea, podemos utilizar un data table, ya que es lo que ahorita sería más apropiado, porque es el resultado de un select
Entonces podemos vaciarlo un data table. No necesitamos crear todo un dataset porque para ese dataset luego tenemos que crear un data table para ese select. Entonces preferible es utilizar esta clase data table que hace referencia a una sola tabla. Entonces como componente de Ado.net, pues acá vamos a utilizar un data table, ¿ya? Es lo que vamos a utilizar para este ejercicio. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es crear un objeto de la clase data table. Y creamos el componente de Ado.net. Voy a crear lo que es el data table. Data table, lo voy a llamar tabla, igual a new data table. Tengo aquí el componente de Ado.net, pero ojo, del adaptador tengo que pasar los datos a ese componente de Ado.net. Tengo que pasarlo. Ahorita está creado el data table, pero está sin datos. Entonces, de aquí lo tenemos que pasar aquí. ¿Cómo pasamos? O sea, ¿cómo transferimos los datos del adaptador a la tabla o al data table para que nos demos cuenta? ¿Ya? Pues todo objeto de la clase MySQLDataAdapter, que en este caso es nuestro adaptador, tiene un método que se llama fill. ¿De acuerdo? ¿Ya? Miren, lo que hace es agrega o actualiza las filas en el dataset, ¿no? Con el conjunto de datos. Va a actualizar, va a llenar los datos que los tiene, los va a pasar a un dataset, que en este caso estamos utilizando como un dataset, o simplemente una tablita, un data table. Entonces decimos, del adaptador lo pasamos al data table, o que sería en este caso la tabla. Y con eso estamos llenando hasta aquí. Ya lo tenemos acá. Los datos están aquí y obviamente de acá lo que nos faltaría es transferirlo al data grid, ¿no? a la interfaz. O sea, de acá ya podemos llevar a todo lado. Incluso esto lo podemos recorrer como si fuese una matriz. Ahorita vamos a ver cómo recorrerlo, ¿ya? Pero de aquí nuestra intención inicial es obviamente llevarlo, ¿ya? Hasta la interfaz, que en nuestro caso esa interfaz es un data grid, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ahora decimos, llenamos los datos en el data grid. Para eso, pues todo data grid, que se llama en nuestro caso DGB datos, tiene una propiedad que se llama item source, ¿ya? Puede que algo esté llenado, entonces inicialmente lo vamos a nulificar, es como limpiarlo primero, y ahora lo que vamos a hacer a continuación es llenarlo con lo que está en la tabla, no en el adaptador. ¿Cómo hacemos? DGB datos punto item source, y esto decimos va a ser igual a tabla, y la tabla tiene una propiedad que se llama default view. Con eso se va a llenar y ya deberían pasarse los datos aquí al data grid. Vamos a hacer esta transferencia, y esto va a depender de qué componente o elemento utilizamos para desplegar después los datos. Yo ahorita he decidido utilizar una rejilla de datos, que es un data grid, me parece lo más cómodo para precisamente desplegar estos datos. Hasta acá debería funcionar, y una vez que haga eso, bueno, si hay una excepción en algún lugar acá, pues se va a mostrar el error, y si no, se va a llenar el data grid y luego se va a ejecutar este bloque finally, ¿no? Y con eso, bueno, se cierra la conexión, pero previamente a ello ya ha desplegado los datos en el data grid. ¿Dónde vamos a llamar este método? Lo vamos a llamar, como les decía, acá en la ventana. Cada vez que la ventana se muestra, hay un evento que se llama loaded. Este evento se dispara cada vez que la ventana se muestra. Entonces, cuando hagamos correr al mostrarse, la ventana ya se va a ejecutar este evento loaded. Entonces, este es el que vamos a programar. Aquí vamos a llamar ese método
select. Ya, y todo lo que hemos hecho acá debería ejecutarse hasta desplegar los datos de esta consulta en el data grid. ¿Ya? Vamos a probar. Si nos despliega los datos de inicio, pues está funcional todo. Veremos. Hacemos correr, va a tardar un poquitito, está compilando. Ahora sí. Lanza. Un segundito. Ahora sí. Corre. Y miren, ahí está. Los datos en función a la consulta que hemos hecho nos está desplegando aquí en el data grid, ¿no? Y esto va a estar en función a la consulta que nosotros hagamos. Si le hago simplemente un select asterisco por una persona, pues todito me va a mostrar, ¿no? Si hago así, me va a mostrar así, ¿no? Miren, voy a cambiar aquí la consulta. Le voy a comentar esto. Y aquí voy a escribir otra. Si lo hago así, eso me va a salir tal y cual acá. Obviamente es una consulta horrible porque miren, despliego el nombre de mis columnas, que ya no es seguro, ¿no? Pero igual voy a hacer correr para que veamos. Y me sale eso. Aquí estoy desplegando el ID, SI, o sea, no es correcto, ¿no? Dar los nombres de mis columnas es falta de seguridad, ¿no? Pero estoy desplegando todo. Lo que hemos hecho, voy a volver a colocarlo como estaba porque esta consulta está feita. Ya, lo que hemos hecho ahorita es hacer funcionar un select. La siguiente sesión vamos a trabajar un poquito más con el select, vamos a hacer lo que es el recorrido y el barrido en lo que es este data table, ¿ya? Y vamos a hacer la inserción, ¿ya? Y después de eso vamos a tener una evaluación. Para que no sea muy pesado el video, lo vamos a detener acá. Terminamos.